En esta, en esta primera parte, lo primero que vamos a ver son los clientes, como decía. Y para poder ver los clientes, lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer es entrar en Zendacore, ventas, clientes, y antes de entrar al formulario y empezar a analizar el formulario, lo que vamos a hacer es entender cómo funciona esta parte de la gestión y división de los clientes en Zenda. En Zenda dividimos los clientes en tres niveles: clientes activos, prospectos y leads. Los clientes activos son aquellos que nos han comprado, más allá de en qué estado estén internamente, pero son todos aquellos que nos han comprado. Los prospectos son aquellos que han pedido cierta información pero todavía no han tenido una interactuación comercial con la empresa. Y por último tenemos los leads, todas aquellas personas que nos han pedido información pero no han realizado ningún tipo de transacción. O sea, simplemente se ha quedado ahí. No hay una cotización, no hay una petición de información específica. Para acceder al formulario de clientes, simplemente le vamos a dar a nuevo cliente y con este vamos a acceder. Este es un formulario que tiene dos versiones, la versión reducida y rápida y la versión avanzada. La versión reducida nos va a permitir generar una ficha de cliente a grosso modo con aquellas cosas que necesitamos pues para un uso más general de estos, para aquellos clientes que tal vez no necesitan tanta información o son unos clientes más de paso. La ficha reducida nos va a permitir rellenar vías de contacto, datos para facturación y listo. Como vemos, tenemos datos generales, el empleado responsable, vías de contacto, dirección fiscal y la opción de subir algunos documentos. Hay que tener en cuenta que los documentos que estamos viendo aquí pudiesen cambiar de nombre de acuerdo al país donde nos encontremos. Antes de avanzar a la diferencia con el formulario rápido o reducido, vamos a ver que el primer campo es el campo de la jerarquía del cliente, si es lead, si es prospecto, si es cliente o simplemente está abandonado. En caso de que esté abandonado, este aparecerá en la lista de todos los clientes. Posteriormente tenemos el tipo de formulario, si es completo o rápido. Con simplemente cambiar nos aparecerán las pestañas de arriba, como ya iremos acostumbrándonos al resto de formularios, y podremos rellenar todos los datos como analizaremos durante este vídeo. Por último, tenemos el estado del cliente. Un cliente puede estar inactivo, activo o suspendido. Una de las grandes preguntas es la diferencia entre inactivo y suspendido. Esta diferencia únicamente se va a dar a uso semántico. Hay empresas, hay usuarios que esta diferencia únicamente la usan de forma semántica. Quedémonos que ya esté inactivo o esté suspendido, aquellos usuarios con menos privilegios ya no podrán utilizarlo. De esta forma, si la empresa decide inactivar o suspender un cliente, ya no podrán emitírsele facturas, órdenes ni cotizaciones. El siguiente campo es el de el tipo de persona. Si es una persona física, si es una persona física con actividad empresarial o un autónomo, si es una empresa mercantil, lo que fuere. Este campo puede tener implicaciones fiscales en algunos países como México, donde agarra el código fiscal de la persona automáticamente desde este tipo de campo. De esta forma, si le decimos que es una empresa mercantil, ya sabe que va a ser una sociedad, ya sea una SRL o una SADCB, lo que fuere, ya lo va a saber. Esto nos va a simplificar algunas configuraciones opcionales. Si cambiamos el tipo de ficha, el formulario va a tener ligeros cambios. Al fin y al cabo, una persona mercantil no tiene género ni edad de cumpleaños, pero una persona física no tiene fecha de fundación.
En este caso lo vamos a dejar sin tipo seleccionado. Es importante señalar que si no seleccionamos un tipo, puede que las facturas en aquellos países que hay timbre fiscal no se generen correctamente. Por ejemplo, en México o en Euskadi con Ticketbuy. Si ninguna de estos tipos corresponde, siempre podremos poner aquí el código del régimen fiscal y poner el código que corresponda. Pero por ahora continuemos. Lo primero que tenemos es el nombre comercial, justo debajo del tipo. Esto es el nombre de la marca de la empresa del cliente, que puede ser diferente al nombre fiscal si corresponde. En caso de personas físicas, este es un campo que no existe. Luego tenemos el nombre. Este en caso de las empresas es la razón social o nombre fiscal, el nombre donde irá la factura. Recordemos que algunas legislaciones como la mexicana requieren que el nombre fiscal no se incluya el tipo de empresa. Esto es, si tenemos una empresa que se llama Ferreterías Fernández S.A., deberemos quitar el S.A. El siguiente es el RFC. Bueno, RFC, NIF o el identificador fiscal correspondiente en cualquier país. Esta es una etiqueta que de acuerdo al país va a ir cambiando. Sin entrar en muchos líos, el siguiente campo es el de la imagen. Nos permitirá subir una imagen. Tampoco tiene mayor asunto. Podemos subir su logo, una foto, lo que fuere. Podemos subirla desde la computadora, subirla por la cámara del celular. Lo analizaremos un poquito más adelante cómo se hacen estas cosas. El siguiente campo es el del tipo de cliente. Podemos crear clasificaciones de clientes y agrupar los clientes en estos tipos. De esta forma, algunas configuraciones de venta se van a aplicar de forma automática y en el momento que se modifique el tipo de cliente se aplicará a todos los clientes que pertenezcan a esa clasificación de forma automática. El siguiente campo es el de seguimiento. Si el cliente está en seguimiento, sí o no. No tiene más. Podemos cambiarlo pulsando sí o no. Y la fecha de nacimiento, pues en caso de que sea una persona física tenga fecha de nacimiento, pues pudiésemos configurar recordatorios de cumpleaños, felicitaciones o promociones específicas para el cumpleaños de los diferentes clientes. Como antes hemos comentado, justo aquí abajo está la parte de código del régimen fiscal. Nos permite poner el código si no corresponde a ninguna de tipo y el código de uso de NIF, RFC, bueno, el código de uso correspondiente del código fiscal en caso de que la legislación nos lo requiera. En el siguiente bloque, en este bloque blanco, nos encontramos el empleado responsable. Esto nos servirá para hacer asignaciones automáticas. De esta forma, si entra una cotización sin ningún tipo de empleado asignado, automáticamente se asignará este responsable a este cliente y a las cotizaciones, llamadas, pedidos, etcétera de este cliente. Por último tenemos la parte de notas, observaciones y avisos, cualquier cosa que queramos escribir. Ya sea que accedamos a la segunda pestaña desde aquí, desde el botón o subiendo hasta arriba, tenemos la pestaña de contacto. En esta vamos a encontrar todos los datos de contacto necesarios para el cliente. El primer campo es una agenda donde vamos a poder agregar el nombre, cargos, teléfonos y correos electrónicos de diferentes personas clave dentro de esta empresa. Pensemos que este cliente es una empresa, pudiésemos tener el teléfono, el dato del director general, financiero, operaciones, almacenes, quien corresponda. Luego tenemos las vías de contacto, teléfono móvil o celular, fijo, fax, correo y sitio web. Aquí hay dos campos que sí son importantes para las operaciones dentro de Senda. Por un lado el teléfono del celular, el teléfono móvil, y por el otro lado el correo electrónico. A estas dos será donde le llegarán cualquier tipo de notificación que configuremos en Senda. Si configuramos recordatorios, lo que fuere, pues va a llegar al correo o al teléfono. Esto lo aprenderemos más adelante cómo se configuran y cómo se hacen. Entonces, si queremos enviar a un cliente un correo automático cuando ocurra algo, pues tendremos que agregar el correo electrónico correspondiente. Bien, en la siguiente tenemos las direcciones.
Por un lado tenemos la dirección fiscal, calle, número exterior, interior, número de puerta, la subdivisión municipal, que esta puede cambiar un poco de acuerdo a la ciudad donde nos encontremos, puede ser barrio, puede ser una zona, una colonia, un área, un departamento, puede cambiar, pero al final es la subdivisión. Incluso dentro de México nos encontramos en diferentes tipos de divisiones de acuerdo a las ciudades y zonas donde nos encontremos. Luego tenemos el municipio, localidad o alcaldía, código postal y país y provincia. Por defecto, bueno, puede ser país, provincia, estado, región, lo que corresponda. Por defecto va a aparecer el país de la empresa, en este caso México. Si lo quisiéramos cambiar, hacemos clic y podemos seleccionar el que mejor nos corresponda. Pensemos Belice y Calla. Continuando las direcciones, lo que nos va a permitir es rellenar cualquier tipo de referencia que sirva para llegar allá. Coordenadas entre calles o cualquier otro tipo de referencia que nos apoye llegando a ese lugar. Y por último tenemos sucursales y otras direcciones. Si este cliente tuviese más sucursales o tuviese diferentes direcciones donde se va a estar enviando o visitando, pudiésemos agregarla aquí para luego aplicar todas las obtenciones automáticas desde logística y demás funcionalidades y herramientas que analizaremos más adelante. La siguiente es la pestaña de ventas. Esta tampoco tiene mucho misterio. El primero es las cuentas corrientes, cuentas bancarias. Esto está un poco más orientado a la zona euro, especialmente al Single Euro Payment Area, donde están las domiciliaciones. Posteriormente ya veremos cómo podemos generar documentos SEPA desde el propio Senda. Entonces pudiésemos agregar aquí todas las cuentas bancarias para que fuese un seleccionable. Aquí debajito nos encontramos toda la gestión de pagos, tiempos de deudas, descuentos, saldos y semáforos. El tema del semáforo es un tema muy importante. El semáforo va a marcar si podemos generar una deuda a ese cliente independientemente si ya tiene saldo, si tiene crédito, lo que corresponda. Un cliente seguro, un cliente de semáforo verde, vamos a poder siempre generarle deuda, independientemente si tiene crédito o no. Esto es un cliente seguro que conocemos y sabemos que nos va a pagar. Un cliente o semáforo amarillo son aquellos que pues va a ser el grosso de nuestra cartera de clientes. Son aquellos que tenemos la confianza en general que nos vayan a pagar, pero no tenemos tanta confianza. Y un cliente rojo de seguridad nula o cliente peligroso es aquel que no nos va a pagar en ningún caso. Alguien que cualquier tipo de pago que se requiera se va a hacer previo a cualquier orden de venta o factura. Por último, dentro de las ventas, lo que se va a permitir es generar reglas de contenido. Esto lo que va a hacer es que cada vez que agregamos algo a la cesta en cotización, esto lo veremos el día de hoy, si este descuento coincide con el nombre del producto, se va a agregar un renglón adicional con el concepto de descuento. Por ejemplo, si queremos que todos aquellos productos Samsung, por poner un ejemplo, tengan un descuento del 20%, podemos ponerle descuento Samsung, buscamos que sea Samsung y le ponemos un descuento del 20%. De esta forma, cada vez que un producto tenga el concepto Samsung, se aplicará este descuento de forma automática. Luego tenemos el perfil persona. El perfil persona es muy interesante para una prospección correcta a futuro, ya que lo que nos va a permitir es todos los temas de IA. Si configuramos el perfil persona, vamos a poder automatizar la configuración de correos y comunicaciones para que estos se adapten al perfil específico del cliente. ¿Qué vamos a analizar aquí? Bueno, por ejemplo, motivación de compra, frecuencia, capacidad, potencialidad, nivel educativo, etc. Lo primero que nos va a pedir es que pongamos una serie de etiquetas que pudiesen describir al cliente. Pensemos impuntual,
Imprudente. Pide descuentos. Cada vez que pongamos una coma se va a ir agregando de forma constante. Luego el siguiente vamos a agregar el motivo de compra. Este es por qué el cliente compra. Compra por novedad, compra porque le interesa, compra para sentirse más cómodo, compra para conseguir el afecto del resto, compra para su seguridad o la seguridad de su gente cercano, o compra por simple orgullo. Entender el motivo de compra a veces es más complejo de lo que pudiésemos creer, o pudiese ser una combinación. Aquí va a tocar un análisis social o psicosocial de cada cliente para asignarlo, pero esto va a permitir tocar el punto de dolor y que se adapte a las necesidades exactas. No es lo mismo decirle, oye, aquí tienes la cotización que me has pedido, o aquí tienes la cotización que me has pedido y que cumple con, pues no sé, esto es la tecnología más moderna que han sacado y va a apoyar en la seguridad para que tus hijos estén mejor, lo que fuere. Luego también tenemos el tipo de comportamiento. El tipo de comportamiento, pues tenemos varios. Duditativo, conflictivo, preparado, reservado, amable, estricto, arrogante o agresivo. Esto también nos va a permitir adaptar un poquito más entre el motivo de compra y el tipo de comportamiento, el mensaje y la comunicación donde queremos llegarle. Cuando nos encontremos con un cliente agresivo, aún así lo asignemos como agresivo, el propio sistema también nos va a dar preaviso cuando lo seleccionemos para que tengamos cierto cuidado. De esta forma, pues siempre podemos entrar a esa negociación o a esa llamada o a esa comunicación de una forma muchísimo más asignada y preparada. El siguiente que tenemos es la potencialidad del cliente. Bueno, ¿cómo impactaría en caso de que se fuese sobre la empresa? Una descripción que podamos agregarle, una descripción, por supuesto, del perfil psicosocial, no física, que también va a permitir a los sistemas de ML e IA hacer una adaptación mejor. La frecuencia de compra, si es habitual, no habitual, infrecuente, lo que corresponda, y la capacidad de influencia hacia los demás. Esto es cómo es capaz de convencer para atraer nuevos clientes. Casi por último, dentro del perfil tenemos la parte de educación, disculpe. Y este es el nivel educativo que tiene el cliente. No tiene estudios, tiene una educación básica, tiene una educación superior, tiene... ¿Hasta qué nivel ha llegado este cliente? ¿Qué nos va a permitir esto? Poder subir poder subir o bajar el nivel comunicativo. Si el mensaje que queremos dar es muy complejo, lo que va a permitir es que el sistema, sea el propio sistema el que baje el nivel de comunicación para simplificarlo y pueda llegar de una forma más adecuada al mensaje. Por ejemplo, cuando estemos enviando términos, contratos, etcétera, pues poder tener esas traducciones automáticas para el nivel correspondiente. Luego tenemos la parte del idioma. Esta parte, por defecto, los correos y comunicaciones se van a enviar en el idioma que estén configurados, en el idioma de la empresa, pero podemos hacer que este mensaje, comunicación, se traduzca de forma automática. Si es un cliente de Estados Unidos, pudiésemos poner que la comunicación, aunque la hayamos hecho en español, cambie a inglés de forma automática con todos los perfiles de arriba. Y por último, tenemos el origen, desde dónde ha aparecido. Eso también nos va a dar cierta información del tipo de perfil. No es lo mismo aquellos clientes que tienen un acceso y un interés para contactarnos desde redes o desde el sitio web, que aquellos que se ha tenido que realizar a puerta fría o venta fría porque no tienen esa capacidad tecnológica. Todo esto va a ayudar al sistema a mejorar la comunicación. Y por último, en la última pestaña tenemos la parte de documentos. En esta parte de documentos lo que nos va a permitir es subir constancias, comprobantes bancarios, comprobantes de domicilio, identificaciones, etc. Y tener todo unificado dentro de la misma ficha.
así como poder subir diferentes tipos de referencias que nos puedan apoyar. El único campo obligatorio en el sistema es el de nombre. En este caso, pues ponemos mi cliente de ejemplo, le damos a guardar y nos va a aparecer la ventana o menú de navegación. Este menú de navegación en todos los registros va a ser muy parecido, pero voy a tomarme unos segundos para que lo entendamos un poquito mejor, especialmente el de clientes, dado que es uno de los más grandes. En la parte de arriba, encima de los 3 botones, nos vamos a encontrar un resumen del cliente. Justo debajo de esto tenemos 3 botones: navegación, emisiones y sistema. En navegación nos va a permitir navegar entre diferentes registros y aplicarle diferentes tipos de cobros, incidencias, etc. Debajo de las herramientas nos encontramos un menú completo con los listados y la opción de crear. Por ejemplo, si abrimos el menú de navegación, podemos crear una nueva orden de compra simplemente pulsando el botón más, que nos encontramos al lado de las órdenes de pedido. Y si quisiéramos ver las órdenes de pedido, solo tendríamos que pulsar la listita y se nos mostrarían. En este caso, pues no hay nada registrado. De esta forma, pues tenemos aquí todos los módulos que tienen los clientes y que puede tener asignado un cliente: ingresos, envíos, créditos, cotizaciones, pedidos, facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la parte de emisiones. Las emisiones son correos y PDFs que podemos emitir a un cliente. En este caso a un cliente, en otros casos será una cotización o lo que corresponda. Algunos de los correos e emails y PDFs ya están preparados para que puedan hacer clic y ser enviados de forma automática, pero analizaremos durante los tutoriales cómo crear nuevos correos, etc. En este caso, algunos, para simplificar, que son recomendados, son las políticas de privacidad, ventas, derechos ARCO, etc., tal y como exigen las diferentes legislaciones de diferentes países. Y por último tenemos el menú de sistema, que nos encontramos la opción de duplicar, eliminar o aquellas acciones que se aplican sobre un registro, como si fuese el botón derecho de Windows para poder eliminar, copiar o editar, etc. el sistema. A la derecha del menú de navegación nos encontramos el mismo formulario, que luego veremos por qué tiene sentido que se muestre, donde vamos a poder seguir editando el registro sin ningún tipo de complicación. Por último, nos vamos a encontrar, antes de cerrar ya este vídeo, este código de barras. Este código de barras es el identificador único del sistema. El valor del código de barras aparece debajo. Este valor es como el sistema identifica a este cliente para todo el sistema y todas las empresas del sistema. De esta forma, si el cliente tiene 3 o 4 empresas utilizando Zenda, no habrá 2 empresas que tengan la misma identificación. En cualquier caso, una vez que hemos entendido este menú de navegación y ya lo queramos cerrar, podemos darle a cerrar ventana y se nos cerrará. Adicionalmente, siempre vamos a poder volver al menú de navegación pulsando el botón de arriba, ver menú, o crear un nuevo registro simplemente pulsando nuevo registro. Esto sería toda la gestión para crear un nuevo cliente. Muchas gracias y un saludo.